Vamos con una entrevista que tenemos acá en el estudio. Me acompaña Gilberto Romero. Gracias por estar con nosotros, Gilberto. Él es ingeniero y vamos a estar haciendo un análisis de la situación del país en la que se encuentra, sobre todo con muchos problemas, Gilberto, que se está enfrentando el panameño diariamente. Buenos días, buenas tardes y bienvenido, Gilberto. Buenas tardes, muchas gracias, José Luis. Sí, yo llevo varios años recorriendo el país y me he dado cuenta de que las inquietudes son iguales en todas partes. Es el alto costo de la vida, tenemos la falta de empleo, la falta de seguridad, el bajo nivel que tenemos ahora mismo en cuanto a lo que es la salud de Panamá. Hay que mejorar todo eso y el gobierno, en vez de estar haciendo algo al respecto, lo que está evidentemente es alimentando el clientelismo y está más preocupado por las elecciones del 2024 que por lo que está pasando en estos momentos en el país. Y prueba de ello es estas protestas que estamos viendo por falta de agua, lo que a diario se tienen que enfrentar los conductores también y todos los residentes, tanto del área este, norte como oeste del país con los tranques. Y tras eso vemos que el Ministerio de Obras Públicas ahora quiere arreglar todas las calles, todas. Exacto. Antes Panamá parecía la superficie lunar llena de cráteres. Ahora estamos peor, porque ahora terminando el gobierno para probablemente justificar los gastos, están arreglando todas las ciudades en todos lados y es un tranque, no importa la hora que tú salgas, por todos lados. O sea, siempre hay un paño que están en reparación y el otro está más o menos habilitado. Pero si con dos antes había tranque, ahora, digo, realmente es intransitable la ciudad de Panamá. Solamente hay que pasar por la avenida Balboa para darse cuenta de lo que está ocurriendo allí también. En la avenida Balboa y en otros lugares. La verdad es que, como dices tú, en el área este, en el área oeste, por todos lados está exactamente igual. La ciudad está, que es un tranque total, independientemente de la hora que tú salgas. Porque antes, por ejemplo, la gente decía, bueno, yo iba a salir más temprano, pero ahora con esto igualmente te encuentras tranque y llegas mucho más tarde a tu destino. Entonces no sé realmente si es mejor estar como estamos ahora, como estábamos peor, porque es un desastre total, la verdad. Y en cuanto al tema del agua, parece que el gobierno se le olvidó la promesa de campaña que tuvo, que iba a solucionar el problema del agua en el país, porque seguimos con el mismo tema, ¿no? Sí, igual que el expresidente Juan Carlos Varela, quien también prometió el 100% agua y cero letrinas, y estamos viendo que todavía existen las letrinas en el país. Sí, en ese tema, sabes que estaban haciendo supuestas letrinas y las inauguraban y todos, pero no tenían agua. Entonces, básicamente era disfrazar lo que tenían de letrina, porque le ponían servicio higiénico, pero sin agua. Al final, eso simplemente era una pantomima para hacer ver que estaban haciendo algo. Hay un crecimiento económico en el país que quizás es una realidad, que el país viene creciendo económicamente, pero ese crecimiento no se está viendo en el bolsillo de los panameños o no lo está viendo el panameño que tiene que salir a comprar sus alimentos y madrugar para trabajar. Si bien es cierto, de acuerdo a los estudios, hay un crecimiento económico en Panamá, pero eso evidentemente no permea al pueblo panameño porque vemos el alto costo de la vida que tenemos actualmente cuando, como tú bien dices, cuando vas al supermercado, tratas de comprar las cosas y están incomprables. Ahora con el aumento de la gasolina se ha disparado todo nuevamente. Entonces las personas tienen que decidir entre si tienen que comprar comida o tienen que pagar servicios o tienen que pagar sus deudas, porque el otro tema también tenemos a los bancos que hemos quedado en indefensión ante ellos y están subiendo los intereses de los diferentes tipos de préstamos que tienen las personas y las personas han quedado a la merced de los bancos, el alto costo de la vida y no saben realmente qué pudieran pagar, si tienen que pagar una cosa o tienen que pagar a la otra. La verdad es que esto es un desastre, ¿no? Sí, muy difícil la situación y al inicio mencionó algo muy importante, que se está dedicando más en estos momentos quizás a la campaña política, que es una realidad que tienen que vivir, pero quizás separando, porque para eso tenemos un presidente de la República que guíe, pero vemos un caso como, por ejemplo, el caso de el diálogo, la mesa del diálogo que ha quedado en nada, se hizo el congelamiento de los precios y los precios de los alimentos siguen caros. ¿Ha servido eso, Gilberto? No sirvieron absolutamente nada. Si el congelar los precios sirviera de algo, en Argentina, donde hay 100 productos congelados, ellos no estuviesen en la situación que están actualmente.
porque el tema aquí no es congelar los precios de los productos, es ver cómo se ayuda al productor para que ellos puedan vender mejor y para que el intermediario tenga reducir las ganancias del intermediario y el productor pueda tener una mayor ganancia. De repente, si el productor tiene una mayor ganancia, pudiera bypassear o evadir al intermediario y ellos mismos venderle al supermercado o al vendedor final, pero como esto no le conviene a ciertos poderes económicos, a los pequeños productores les compran a precios ínfimos, sin embargo el intermediario es el que se lleva la mayor parte de la ganancia. Y obviamente cuando llega a un supermercado, si tú me dices que tú se lo vas a vender más caro, ellos lo venden más caro al cliente final, ¿no? Pero definitivamente congelar los precios no sirve absolutamente de nada. Se ha demostrado una y otra vez, no solamente en Panamá, sino que en otros países. Y vemos un gobierno, porque estamos analizando este tema, que prácticamente se llena de decir todo lo tienen que ver con la COVID-19, el coronavirus. El expresidente Juan Carlos Varela señalaba que todo se debió al expresidente Ricardo Martinelli. Sin embargo, la realidad es que entonces no se actúa, pero la deuda del gobierno aumenta. En estos momentos la deuda está por niveles altísimos. Sí, si hablamos de la deuda y lo hablamos desde el punto de vista económico, hemos retrocedido básicamente a más de 30 años en el pasado. O sea, estamos ahora mismo como si la invasión hubiese sido hace 2 o 3 meses. Estamos en cuanto a lo que es la deuda externa versus el Producto Interno Bruto, en la misma situación o peor de cuando fue la invasión. Eso es algo sumamente preocupante porque es la deuda que tenemos en Panamá, la deuda externa que ha subido a 40 mil millones de dólares en Panamá, se ha cuatriplicado desde el tiempo de Ricardo Martinelli. Y si bien es cierto, Ricardo Martinelli, él pidió unos préstamos para poder desarrollar el país. Si vemos el índice de inflación cuando estuvo Ricardo Martinelli, que es entre el 2 y el 3%, y después lo subió un poco, eso está dentro de lo que se establece internacionalmente para poder que un país se desarrolle, pero como estamos ahora, definitivamente eso no ayuda en nada, porque cuando entró el siguiente gobierno, que fue el gobierno del señor Varela, duplicó la deuda, pero vemos que paró las obras, entonces, y con este se ha cuatriplicado, y lo que utilizan la deuda es básicamente para pagar planilla, para pagar subsidios y simplemente para poder seguir alimentando lo que es el clientelismo, pero no para realmente mejorar. Ahí vemos el caso, podemos ver ahora mismo en Milla 8, Chuleta, el tramo del metro ya lleva ¿cuántos años? Sí, 8 años. Y las obras que están inaugurando son obras que se paralizaron, que quedaron pendientes y eso es lo que se está entregando en estos momentos. No han sido ejecutadas por este gobierno. Para nada, las obras han sido paradas y no solamente eso, si vemos, no están dándole mantenimiento, no están siguiendo las obras que ya tenían y eso es un problema que tenemos. Recientemente vimos en la asamblea donde el presidente se reía de que en los metrobuses hay hasta cucarachas. Entonces, no queremos realmente, el pueblo no quiere retroceder y regresar a los Diablos Rojos. Sobre todo, muchos de nosotros sentimos que hay una desmejora, pero las personas con movilidad reducida, sobre todo ellos, es donde más lo han percibido, porque ya no tienen el acceso que tenían antes para subir a los metrobuses. Y digo, si hablamos de los Diablos Rojos, aquellos que ya tenemos un par de primaveradas encima, sabemos de que las personas con movilidad reducida, ellos eran introducidos a los buses por la parte de atrás y muchas veces se quemaban con los escapes de los buses. Entonces, si bien es cierto que para la mayoría de las personas, esto que está pasando con los metrobuses y con otras situaciones dentro del país son realmente carentes, para las personas con movilidad reducida, para las personas que tienen capacidades especiales, a ellos les afecta mucho más. Problema del transporte, ahora que lo toca también para el área oeste, donde siempre vemos en las redes sociales esa queja de la falta de buses y aquí no sucede absolutamente nada. O sea, aquí el transportista
toma la decisión de decir yo no voy a la terminal porque el tranque es tan tedioso y se les puede entender, Gilberto, a los transportistas porque no van a generar una ganancia con ese tranque que se hace en las tardes y en horas de la mañana para el área oeste. Totalmente de acuerdo. El punto aquí es que en el periodo de Ricardo Martinelli se crearon los metrobuses. Se debió haber seguido con ese proyecto, porque los metrobuses debieron haber sido no solamente para la ciudad capital, es como en otros países, se debió haber extendido hacia el área oeste, porque si te pones a ver, si una empresa le paga un salario al conductor, a él realmente le da igual si hay tranco o no, porque él va a estar recibiendo su salario, pero sin embargo, alguien que tiene que entregar una cuenta, él sí le afecta a eso porque probablemente le disminuye su tiempo para poder buscar más dinero. Entonces, aquí una solución sería el ampliar la ruta del Metrobús hacia el oeste o hacia esas áreas y también con el metro, ¿no? Que definitivamente es una bendición. Básicamente nos ha llevado a ser un país de primer mundo con eso. Y otro de los problemas que se prometió por parte del presidente Laurentino Cortizo fue la educación. Dijo que esa era una estrella que iba a brillar y a diario vemos protestas por parte y que el problema radica no solamente en la estructura en estos momentos, sino en la falta de nombramiento de los docentes. Sí, la educación en Panamá, que iba a ser la estrella, se ha estrellado. Eso creo que no es ninguna sorpresa para nadie. Se ha visto, lamentablemente eso es así. Y algo que se tiene que cambiar en el siguiente gobierno es, como tú bien lo mencionas, es la manera de contratar. Porque cuando tú vas a contratar a alguien, ya tú tienes la partida para contratar a esa persona. ¿Por qué tienes que demorar? ¿Por qué tienes para contratarlo? ¿Por qué tienes que demorar en pagarle 3, 4 meses, a veces hasta más? Sobre todo a los profesores de difíciles accesos, la pasan sumamente mal. Hemos visto tanto en redes sociales como en medios de comunicación que muchos profesores se han quejado de que definitivamente cuando están en difícil acceso tienen que ver dónde duerme, tienen que ver qué hace, porque el Ministerio de Educación no hace nada por ellos. Y es algo que deberían de contemplar, porque eso no es que se enteraron ahora que es un área de difícil acceso, eso es algo que tiene muchos años. Gilberto Romero, gracias por estar con nosotros esta mañana haciendo este análisis sobre estos temas. Y también quien hizo ese análisis fue el diputado Miguel Fanovich, que estuvo también en el periodo de incidencia hablando sobre este problema del alza de la tarifa eléctrica, el costo de la canasta básica también que se tienen que enfrentar los panameños.